El 21 de abril del año 2025, un lunes de Pascua, muere el Papa Francisco. El Papa Francisco no fue un papa común y corriente, fue el primer papa que no fue europeo por los últimos 13 siglos, pero también fue un papa quien tenía y actuó por su interés principal fueron los necesitados, los vulnerables, las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, los débiles. Pero además no solamente fue su posición y el ejemplo que nos dio, sino que hoy vamos a hablar en estos momentos de cuál es esa implicación o cuál es el legado ambiental del Papa Francisco y cuál es el futuro de la agenda climática de la Iglesia Católica. El Papa Francisco revolucionó la Iglesia para la lucha contra el cambio climático, principalmente a través de la encíclica Laudato Si. Esta encíclica Laudato Si fue publicada en junio del 2015. El año 2015 fue un año muy importante. En este año se habló de la agenda de Sendai, de desastres naturales, de la financiación de la agenda sostenible, que es la agenda de Addis Abeba, perdón. Se habló también de cuando se presentaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. También fue el año que fue presentado o que tuvo lugar el Pacto de París, que es la conferencia de las partes número 21, en donde 190 y algo de países acordaron esta meta de reducir sus emisiones para tener un máximo de 2 grados centígrados encima de los niveles preindustriales. Pero volvamos al Papa y volvamos al Laudato Si. Como les decía, fue publicada el año 2015 en junio y tuvo también otras iniciativas, por ejemplo, la incorporación de este concepto de pecado ecológico dentro de la doctrina católica. Y bueno, como investigadora, como profesora, he seguido y como persona he seguido de cerca el proceso del Papa y hoy voy a analizar su impacto y cuáles son esas posibles implicaciones de su ausencia, particularmente en la agenda ambiental de la Iglesia Católica. Cuando se presentó la encíclica Laudato Si, que es un documento de 192 páginas, su versión en español, en junio del año 2015, esto marcó un antes y un después en la posición de la Iglesia Católica frente al cambio climático. Pero, ¿qué fue lo que hizo tan revolucionario este documento? Bueno, básicamente el documento responsabiliza de manera directa al consumismo y al desarrollo irresponsable como causantes de la degradación ambiental y el calentamiento global. Laudato Si, que significa alabado seas en italiano, toma su nombre del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Eso representó un llamado urgente a la comunidad para conocer el cambio climático, no solo como una realidad científica, sino como una realidad política con profundas consecuencias económicas, sociales y morales. Lo más impactante en el Laudato Si es que el Papa Francisco, como líder espiritual de más de 1.200 millones de católicos alrededor del mundo, afirmó de una manera categórica. Voy a leer. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas. Repito, el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, políticas y distributivas. Además de esto, el Papa señaló que los peores impactos del cambio climático van a recaer de una manera más fuerte sobre los países en desarrollo. Esta declaración básicamente puso la agenda o la justicia climática en el centro del debate del cambio climático. Esta encíclica llegó en un momento clave.
como les estaba diciendo, fue apenas unos meses antes de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el COP21 en París, donde se logró ese histórico acuerdo que les estaba contando, el Acuerdo de París. Eso no fue casual, sino que básicamente acá se busca presentar la intención del Papa de influir en las negociaciones internacionales sobre el clima. Pero la verdad es que el Papa no solamente se quedó en palabras. En el año 2019, el Papa dio un paso incluso más audaz y anunció que el, entre comillas, pecado capital podría ser incluido en el catecismo de la Iglesia Católica. En una audiencia con la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Papa definió el ecocidio, abro comillas, como la contaminación masiva del aire, los recursos de la tierra y el agua, la destrucción a gran escala de flora y fauna, y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. Esta postura básicamente se consolidó durante el Sínodo Masónico en octubre del 2019, donde básicamente y de manera explícita se definió el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, contra las comunidades y el ambiente, considerando además que es un pecado en contra de las futuras generaciones. El sínodo también recomendó la creación de ministerios especiales para el cuidado de la casa común a nivel parroquial y a nivel jurisdiccional, así como un fondo para reparar la deuda ecológica con la Amazonía. Esas iniciativas buscaban que las preocupaciones teológicas estén básicamente transformadas con acciones concretas dentro de la estructura de la iglesia. Poner la naturaleza dentro de la iglesia, dentro del discurso, dentro de la agenda de la iglesia. Es muy importante porque este concepto de justicia climática va a acompañar diferentes iniciativas que se han venido manejando en las últimas conferencias de las partes o COP de cambio climático. Esta posición del Papa Francisco generó una polarización considerable. Por un lado, los científicos ambientalistas estaban celebrando estas iniciativas. Algunos sectores más conservadores, especialmente los Estados Unidos, pues reaccionaron con unas críticas muy fuertes. La Universidad de Yale y el Centro de Investigación en Asuntos Políticos de Associated Press, AP, es decir, el NORC, reveló que solamente en el año 2015, solamente el 43% de los católicos estadounidenses estaban de acuerdo con que el cambio climático era un tema moral, menos del 50%. Y muchos menos de este porcentaje veían alguna conexión entre el cambio climático, la pobreza y la religión. Hubo figuras, por ejemplo, como Rick Santorum, entonces, que era candidato en ese momento a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Llegó incluso a sugerir que el Papa debería parar de hablar de cambio climático y dejarle la ciencia a los científicos. Y bueno, y que el Papa debía prácticamente limitarse solamente a los temas teológicos y los temas morales. Hubo críticas también sobre la posible imposición de la autoridad moral de la Iglesia en temas ambientales. También pues, en asuntos como inconsistencias con posiciones científicas sobre la problemática de la sobrepoblación, dada la posición de la Iglesia a los mecanismos de control de natalidad. ¿Qué será el futuro después de Francisco para esta agenda? Con su muerte, el Papa Francisco nos surge a todos una pregunta: ¿qué va a pasar ahora con esta agenda ambiental que impulsó el Papa Francisco con tanta fuerza? Esta es una pregunta crucial. El Papa Francisco logró alinear la Iglesia Católica con al menos
8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el agua limpia, la energía renovable, hasta la acción por el clima y la reducción de la desigualdad. Su visión, presentar en Laudato Si de que el clima es un bien común de todos y para todos, se volvió parte integral del discurso católico moderno. La gran incógnita es si el sucesor, próximo Papa, va a mantener este enfoque con la misma intensidad. Algunos analistas van a temer que este nuevo pontífice sea más conservador y que pudiera desviar la atención de estos temas para adoptar una postura menos enfática sobre los asuntos de cambio climático. Pero la historia nos muestra que cada papa tiene o tiende a establecer sus propias prioridades y enfoques, y no hay garantía de que la agenda sobre cambio climático continúe siendo una prioridad central. Otras personas, pues otras analistas consideran que el cambio climático es un asunto tan innegable y urgente que cualquier líder religioso global tendría dificultades para ignorarlo, especialmente después del cambio trazado por el Papa Francisco. Las estructuras que fueron creadas durante el papado, durante su pontificado, como los los ministerios ecológicos y la inclusión del pecado ecológico, son y representan campos institucionales que podrían perdurar incluso más allá de su liderazgo personal. Cierto es, como señaló el propio Papa Francisco en el Laudato Si, mientras la humanidad del periodo industrial, repito, mientras la humanidad del periodo postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. La pregunta es si la Iglesia Católica va a seguir asumiendo esa responsabilidad con la misma convicción en esta nueva era. Bueno, pues sea cual sea el rumbo que vaya a tomar la dirección de la Iglesia, el legado ambiental del Papa Francisco, este va a quedar como un hito en la historia del activismo climático y un ejemplo cómo las instituciones religiosas pueden y deben involucrarse en los asuntos y en los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Bueno, gracias por la atención.